Francisco y Juliana entraron una vez más a la sala de investigaciones del Proyecto Juan para preparar la siguiente fase de la apología de su fe, la fase de presentación de testigos. Abrieron una vez más el Evangelio de Juan y empezaron a anotar todos los testigos que Juan cita en su libro. ¡Son muchos testigos! Parece que a Juan no le pareció suficiente con presentar las señales. Así es, jovencitos. Recuerden que una apología es como un juicio. Y en un juicio no solo se muestran las evidencias, también se cita a los testigos. Descubrieron que las señales que escribió Juan en su libro fueron muy importantes para llamar la atención de la gente hacia Jesús, pero el convencimiento de que Jesús era el Hijo de Dios solo lo experimentaron quienes se acercaron al Maestro para conocerle. Escuela Sabática Like presenta la serie El Evangelio de Juan. Lección 4. Testigos de Cristo como Mesías. ¿Cuál es la importancia de un testigo? Un testigo juega un papel fundamental en un juicio porque aporta evidencia directa, ofrece información sobre los hechos que presenció, lo que proporciona una visión más completa del caso. Un testigo puede influir significativamente en la decisión final. Aunque el Evangelio de Juan no es un juicio, recuerden que uno de los propósitos del libro es apologético, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y el otro propósito es evangelístico, para que creyendo tengan vida por medio de él. ¿No les parece muy importante esto de los testigos? Para Juan son tan importantes que en su primera carta escribe: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. ¿Lo notan? Juan mismo se reconoce como un testigo presencial del ministerio de Cristo y en su libro incluye tantos testigos que nos pasaremos las próximas 3 semanas estudiándolos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué testigos poderosos presenta Juan al inicio de su evangelio? En primer lugar, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan que la semana pasada estudiamos el prólogo del libro de Juan? Sí, donde se expone la completa divinidad de Jesús. Y también su completa humanidad. Correcto. En medio de ese prólogo, Juan presenta al primer testigo, su homónimo o tocayo, Juan el Bautista. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Oigan bien, por obvias razones, los testigos surgen después de los hechos, pero Dios es tan extraordinario que envió un testigo antes de los hechos. Jesús no había iniciado su ministerio y ya Juan estaba dando testimonio de él. Un día, los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Después de dejar bien claro que él no era el Cristo, respondió citando al profeta Isaías: «Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor». ¿Qué quiso decir con eso? En aquellos días, cuando un rey iba a pasar por una aldea cuyos caminos estaban llenos de huecos y piedras, se enviaba un mensajero delante del rey para que llamara a los aldeanos a enderezar el camino, y después del mensajero pasaba el rey. ¿Lo notan? Un testigo no posterior, sino anterior al evento. Ese era Juan el Bautista. Lo más interesante es que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». ¿Dónde está lo interesante? En que Juan no le conocía. Unos 40 días atrás, en ocasión de su bautismo, vio al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permanecer sobre Jesús, y testificó que quien lo mandó a bautizar le había dicho que esa era la señal para reconocer al Hijo de Dios. El apóstol Juan, quien era discípulo de Juan el Bautista, fue testigo presencial de todo esto. ¿No les parece un testimonio poderoso?
En segundo lugar, el testimonio de los primeros discípulos. Como decíamos, el apóstol Juan, antes de ser discípulo de Cristo, fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Recuerdan qué otro discípulo dejó de seguir a Juan el Bautista para seguir a Jesús? Andrés, el hermano de Pedro. Ambos oyeron a Juan decir que Jesús era el Cordero de Dios. Exacto. Jesús se dio cuenta que estos dos lo seguían. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde moras? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Esas horas que pasaron con Jesús fueron suficientes para convencerse de que Jesús era el Mesías. Así que Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. ¡Pedro! ¡Hemos hallado al Mesías! Le trajo a Jesús y, ¡oh, sorpresa! Aunque nunca se habían visto, Jesús ya le conocía. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué les parece? Este conocimiento previo que Jesús tenía de la gente es una evidencia más de su divinidad. Pero si lo que pasó con Pedro es sorprendente, lo que pasaría con Natanael es maravilloso. Al otro día, Jesús se dirigía a Galilea y vio a Felipe. Sígueme. Felipe buscó a su amigo Natanael. Natanael, amigo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael dudó que de una ciudad como Nazaret pudiera venir el Mesías, pero Felipe insistió. Ven y ve. Fueron juntos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, lo sorprendió. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Entonces vino lo maravilloso. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Lo notan? Estos no eran testigos de cualquier tipo, eran testigos de un poder que solo le pertenece a Dios. Conocer los más recónditos pensamientos de los hombres y los secretos ocultos de sus vidas. Lo dicho, las señales llamaban la atención de la gente hacia Jesús, pero cuando se acercaban, no para cuestionarle, sino para conocerle, quedaban convencidos, testigos de primera categoría. Y en tercer lugar, el testimonio de Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¡Claro! Un fariseo muy respetado. Y un importante miembro del Sanedrín. Correcto. Muchos fariseos se acercaban a Jesús para entramparlo, pero Nicodemo se acercó a Jesús una noche para conocerle. ¿Qué había llamado la atención de Nicodemo? Las señales. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero así como Jesús, por iluminación divina, conoció el corazón de Pedro y Natanael, también vio lo que había en Nicodemo. Si bien Nicodemo consideraba las señales como una prueba del origen divino de Jesús, no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Se acercó a Jesús con algunas dudas y aún no lo reconocía como el Cristo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Lo notan? Jesús le dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Pero eso no fue lo peor. Jesús lo confrontó con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro en Israel y no lo sabes? La reprensión fue sin duda impactante. Pero ¿saben? A pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se convirtió en su seguidor. Oigan bien, aquí no estamos hablando de cualquier testigo, sino de un fariseo, miembro del mismísimo Sanedrín que sentenció a muerte a Jesús, indudablemente un testigo de gran peso. Juan el Bautista tuvo a Jesús frente a frente y creyó. Andrés y Juan anduvieron con Jesús y creyeron. Pedro le escuchó y creyó. Felipe y Natanael le conocieron y creyeron. Nicodemo lo buscó, fue impresionado por Jesús y creyó. Pero estos testigos no solo creyeron, que es el primer propósito del libro, sino que creyendo hallaron vida por medio de Jesús.
Francisco y Juliana entendieron que las señales y los testimonios nos ayudan a creer, pero Juliana quedó inquieta aquella noche. No era suficiente con creer. Había nacido en un hogar cristiano, cree en Dios desde que tiene uso de razón, pero ¿tenía vida en Cristo? Tal vez estaban enfocando la apología en la dirección equivocada. Buscaban convencer al profe Harry y a sus compañeros, cuando lo primordial era que ellos mismos hallaran vida en Cristo. ¿Y tú? ¿Eres un simple creyente o un creyente lleno de vida? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 4. Testigos de Cristo como Mesías. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada Testigos de Cristo como Mesías. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Qué papel juega un testigo en un juicio? A. Proporciona señales milagrosas. B. Es un jurado imparcial. C. Aporta evidencia directa de lo que ha visto. D. Es el juez del caso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Segunda pregunta. ¿Quién es el primer testigo que se presenta en el Evangelio de Juan? A. Pedro. B. Felipe. C. Nicodemo. D. Juan el Bautista. La respuesta correcta es la D. Juan el Bautista. Tercera pregunta. ¿Qué señal le permitió a Juan el Bautista reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? A. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. B. La paloma que descendió del cielo. C. La voz de Dios en el cielo. D. Ninguna de las anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. En ocasión de su bautismo, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender del cielo como paloma, y esa fue la señal que le permitió identificar a Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando fue cuestionado por los sacerdotes sobre su identidad? A. Yo no soy el Cristo. B. Yo soy la voz del que grita en el desierto. C. Yo soy el segundo Elías. D. A y B son correctas. La respuesta correcta es la D. Quinta pregunta. ¿Qué discípulos dejaron de seguir a Juan el Bautista para seguir a Jesús? A. Pedro y Felipe. B. Felipe y Natanael. C. Andrés y Juan. D. Nicodemo y Andrés. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Andrés y Juan. Sexta pregunta. Cuando Jesús conoció a Simón, ¿cómo le dijo que sería llamado? A. Cefas. B. Jonás. C. Bartolomé. D. Hijo del trueno.
La respuesta correcta es la A. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Séptima pregunta. ¿Quién dudó de que el Mesías pudiera venir de Nazaret? A. Felipe. B. Pedro. C. Natanael. D. Nicodemo. La respuesta correcta es la C. Sí, Natanael dijo eso debido a que Nazaret era una pequeña y humilde aldea de Galilea que no gozaba de gran reputación e importancia. Octava pregunta. ¿Qué fariseo se acercó a Jesús por la noche para conocerle mejor? A. Natanael. B. Nicodemo. C. Simón. D. José de Arimatea. La respuesta correcta es la B, Nicodemo. Novena pregunta. ¿Por qué Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios? A. Porque conocía las Escrituras. B. Porque le había escuchado predicar. C. Porque fue testigo de su bautismo. D. Por las señales que hacía. La respuesta correcta es la D. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Décima pregunta. ¿A qué profeta del Antiguo Testamento citó Juan el Bautista al describir su misión? A. Jeremías. B. Malaquías. C. Moisés. D. Isaías. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Siguiente pregunta. Juan el Apóstol y Juan el Bautista se llamaban igual. ¿Eso los hace? A. Sinónimos. B. Antónimos. C. Homónimos. D. Jerónimos. La respuesta correcta es la C, homónimos o tocayos. Pregunta número 12. Jesús le dijo a Nicodemo que A. Debía beber del agua de vida. B. Debía comer del pan de vida. C. Debía nacer de nuevo. D. Debía mucha plata. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siguiente pregunta. ¿A quién buscó Felipe después de ser llamado por Jesús? A. Buscó a Pedro, su hermano. B. Buscó a Andrés, su primo. C. Buscó a Natanael, su amigo. D. Buscó a Juan, su pastor. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Pregunta número 14. ¿De qué hacía parte Nicodemo? A. De la corte real. B. Del ejército romano. C. Del Sanedrín. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la C, del mismísimo Sanedrín que sentenció a muerte a Jesús. Última pregunta. ¿En qué momento del día se acercó Nicodemo a Jesús? A. Al amanecer. B. Al mediodía. C. Por la noche. D. ¿Yo qué voy a saber? ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Nicodemo se acercó a Jesús una noche para conocerle. Terminamos.
Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.